Carlos Bardem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Jesús, muy bien, muy contento. He venido a hablar de mi libro. Sí, tengo aquí tu libro y demás cosas. Oye, por cierto, este libro es una fábula, Badak. Mm. Yo voy a empezar directamente, porque yo soy también de aquel que leyó fábulas de Samaniego en aquellos tiempos de la infancia, pero ahora mismo si pensáramos en políticos y en animales, por ejemplo, para ti, hablando de lo que hay de actualidad, porque Badak es un rinoceronte, pues yo qué sé, por ejemplo, Feijóo, ¿qué animal sería para Carlos Bardem? Es que esto, vamos a ver, Jesús, esto me contradice la tesis principal de mi fábula, Ujú. que viene a ser que los animales son mucho mejores que los monos sin pelo, en general. Que no son crueles, que no son codiciosos, que no son mentirosos. Entonces, adjetivar a ciertos individuos de nuestra política como animales es hacer de menos a los animales. Pero algún símil que verías entre la Sí, política de y los Feijóo, animales. pues no sé, pues yo me imagino un animal, si existiera, que no existe, que abandona su guarida segura, sale a mentir al bosque y va a volver muy pronto, seguramente, a su guarida segura anterior. Lo Abascal. van a devolver de donde vino. Es que no sé, no, porque es que no puedo decir nada bueno de ese individuo. Entonces, pobre animal, ¿con qué lo voy a identificar? O sea, Hombre, los alguno, no animales sé si, no son no sé si malos. alguno del bosque, del establo, de... Bueno, pero no sé, pues uno muy bestia, muy burro, pues pero es que asociar falta de inteligencia a un animal, los burros son inteligentísimos. Entonces, cuando nosotros llamamos burro a alguien para acusarle de falta de inteligencia, estamos mintiendo. Los burros son muy listos. Pero estás Entonces, diciendo que un burro insisto, es más listo que Abascal, Carlos Bardem. eso ya, pues, pues yo sí, claro, pues Abascal no es un señor, creo yo, no es un señor que brille por su inteligencia. Puede brillar por algo que le puede haber aupado hasta donde está, que es su falta de escrúpulos. Pero por su inteligencia, desde luego que no. A ver, esto de hacer comparativas entre animales y lo que pasa con el mundo lo haces muy bien en Bada, que es una fábula. Hay otras historias en el arte que se han hecho. Yo, por ejemplo, recuerdo un disco de La Polla Records, no sé si tú le seguías, que se llama Donde se habla, Mm, que en aquellos tiempos, ¿verdad?, hacían mm. también una mezcla. Pero bueno, no te quiero preguntar únicamente por políticos, digamos, de un lado, sino también, por ejemplo, Sánchez, si habláramos de la fauna, ¿en qué posición le verías? Pues así como he dicho del otro, que no creo que brille por su inteligencia, creo que Sánchez pues, otra cosa no, pero lo que ha demostrado es ser bastante más listo de lo que todo el mundo lo pensaba. No sé si un zorro o no sé si un híbrido entre un gallo y un zorro. Y eso que le llaman perro, algunos. Pero bueno, tú te has quedado con el zorro. Perro Sánchez, pero eso te demuestra que es muy listo, porque fue maravilloso cómo le dio vuelta a toda esa mierda y la puso a su favor. Yolanda Claro que sí. Díaz, y completamos ya el círculo, si te parece. Yolanda, mi querida Yolanda. Bueno, Yolanda yo creo que es una paloma. Ajá. Una paloma. Para mí Yolanda representa cosas que yo asocio a cosas muy positivas, pero como tal paloma debe ser una paloma capaz de encarnar y llevar la paz. Ajá. Oye, Llevar la ramita de te voy a oliva y preguntar una más, si te dar la paz a parece. toda a la izquierda del PSOE. Decía, te voy a preguntar una más, bola extra, porque es noticia que al final el emérito, con la inmunidad, tampoco va a ser juzgado en el territorio británico por el asunto Mm. de Corina, el emérito, que es curioso porque vemos que va navegando, se hacen regatas con el Bribón, con Alí Baba, nombre de las Bueno, embarcaciones. no, No sé lo, si lo lo, ves lo, lo con van, algún lo animal van. también, en alguna fábula del rey Juan Carlos I de Borbón. El animal y los que le Claro, yo rodean. el problema que tengo, claro, yo el problema que tengo cuando pienso en el emérito y animales es que veo elefantes muertos. Ujú. Entonces no me hace gracia. Y cuando no es un elefante muerto, es un oso emborrachado con vodka y muerto también. Aquel oso, ¿no? En Polonia era una cosa así. Sí, No, no. cuando se produjo, yo creo que fue un poco la apertura de que se empezara a hablar algo de lo que se ha hablado, porque no se habla de todo lo relacionado con el emérito, fue a partir de la caída aquella, ¿verdad? Que ya fue muy difícil ocultar, porque hubo que traerlo a España para Ah, curarle, ¿verdad?
se rompe Por la eso te cabeza. digo, la relación de la naturaleza, la relación de los reyes, históricamente, y de eso habla también un poco Badak, han sido muy cazadores y mucho cazadores. Ya. En su relación con la naturaleza ha Algunos incluso en el sido, plato, Carlos Bardén, algunos incluso cazan en el plato. claro, Incluso hasta algunos y reyes de la selva. su relación con la naturaleza siempre ha sido dolorosa para la naturaleza. Bueno, vamos Y con en el Badak caso si de nuestro te... emérito, Sí. pues yo diría que sí, que no soy incapaz de pensar en un animal vivo y asociarlo a la imagen del emérito. Bueno, ya has dicho bastante, sababeosos, Solo me trae a borrachos, la pues cabeza sí. animales muertos. Ya. Bueno, a Mm. ver, hablamos de Badak, si te parece, porque nos da para hablar de un montón de historias. Por ejemplo, yo me quedo con Mm. Badak, que es rinoceronte con ese animal que está ahí al que van un poco a fastidiarle la vida, ¿no? Eh, Además de que hay otros Ah. temas muy claros, ¿verdad? Como el daño que se le hace a la naturaleza, el saqueo, la perturbación, la invasión. Pero yo te preguntaría, pensando en esta fábula que es Badak, que me parece un libro maravilloso, lo digo en serio porque lo he leído, lo he hecho además en un tiempo rápido, se lee muy cómodo, pero ¿quién dirías que nos está fastidiando la vida pensando también en lo que es la historia de Badak hoy en día? Mira, Badak es, yo entiendo que como periodista lo que manda es la actualidad, pero Badak es precisamente un intento de poner las cosas en ciclos más largos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quería escribir una historia para reflexionar sobre la, para mí, absolutamente errónea y destructiva relación del hombre y la naturaleza, en este caso encarnado en un animal. Y yo siempre tuve en la cabeza, como madrileño, muy madrileño que soy, la historia de la calle de la Abada, que era donde se encerró en a finales del siglo XVI a una abada, un rinoceronte indonesio, y lo que le pasó después. No vamos a hacer spoilers. Entonces, como yo quería escribir una novela sobre esta relación horrible y desastrosa que nos ha llevado a la situación medioambiental en la que estamos, la opción más obvia y la más fácil hubiera sido hablarlo, situarlo en la actualidad, situarlo, hablar de la polución, del consumismo exponencial y exacerbado que agota todos los recursos. Pero a mí me interesó utilizar esta anécdota de la rinoceronte del siglo XVI para ponerlo en un tiempo más largo para ver que esto es la consecuencia, la decantación de una línea de pensamiento que recorre toda nuestra cultura, desde Aristóteles, de los sofistas a los Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino, Descartes, hasta nuestros días. Una línea de pensamiento en la que se mezcla la vanidad de un ser que crea dioses y los crea a su imagen y semejanza, porque no es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, sino el hombre el que crea a los dioses a su imagen y semejanza. Y así se coloca sobre el resto de la creación y se siente autorizado a agotarla, a exterminarla, a esclavizarla y factores que tienen que ver incluso con lo puramente filosófico, el racionalismo de Descartes o el pensamiento renacentista antes, bueno, consagra la superioridad en potencias del hombre respecto a cualquier ser vivo. Ujú. Entonces, ¿qué nos fastidia? A mí, una vez sentadas las líneas de este juego, es decir, te voy a hablar de lo que pasa hoy, pero te voy a demostrar que esto de hoy viene de lo de ayer y lo de ayer es esto, le voy a dar la voz a un animal y eso es el componente de fábula. Entonces este animal nos va a describir a nosotros, a los monos sin pelo, y va a caer en un estupor inmediato, porque si tú te aproximas, yo como escritor, en el momento en que me tengo que meter, digamos, en la piel de la rinoceronta, ¿no? Hacer como decía Flaubert de Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary c'est moi. Bueno, Badak c'est moi, pero también eres tú. Badak somos todos los que podemos tener dos dedos de frente, sentido común y algo de sensibilidad hacia el planeta en el que habitamos. Ujú. Pues ¿Qué una vez son, que te metes... sí, porque quiénes son un poco metidos un poco de lleno en esta historia, en este personaje? ¿Quiénes son digamos, los principales agentes de lo que está ocurriendo en el mundo actual? En el mundo actual, bueno, pues lo que está sucediendo en el mundo actual es la culminación de esta línea de pensamiento que ha generado un marco ideológico que sustenta un sistema que se ha convertido en el sistema global capitalista, llevado a su paroxismo por las décadas de neoliberalismo. Y lo que está pasando aquí es que hay dos pulsiones muy claras. Hay una pulsión de vida que implica cambiar nuestra relación con el planeta para sobrevivir nosotros como especie, y una pulsión de muerte que es la que suponen todos los negacionismos
de la emergencia climática, que es la que suponen todos los retardismos, que es la versión soft. Un negacionista, para entendernos, es uno de Vox. Y un retardista es uno del PP, que dice, bueno, a lo mejor sí, pero no se sabe, vamos a esperar, ya veremos lo que dice la ciencia. ¿Qué más necesita usted que le diga a la ciencia para darse cuenta de que esto es un proceso que es ya casi irreversible y que va a suponer el fin del mundo tal y como lo conocemos, de nuestro mundo si no reaccionamos? Entonces, esa pulsión de muerte se asocia para mí a dos fenómenos muy claros y que se retroalimentan. A veces atribuimos a la maldad lo que solo es estupidez. Hay gente que es muy estúpida y que estamos en el año 2023 y hay terraplanistas. Hay un rebrote del pensamiento medieval, entendiendo como, medieval en este caso sí como algo peyorativo, pues seguramente en un convento medieval había gente más sensible y culta que estos señores de ahora. A través del fenómeno de la posverdad, de los fake news, de los bulos, se ha sentado un pensamiento supersticioso, retrógrado, absoluto, que es el negacionismo. El negacionismo del cambio climático, el negacionismo de todo, de la violencia machista, de lo que sea. Y eso es estupidez. Y eso viene facilitado porque esa masa de gente que tiene estas ideas tan marcianas vota. Y sus votos hacen falta para llevar al poder a ciertos individuos. Entonces ahí entra en la partida el factor que ha decantado hasta ahora la situación, los medios de comunicación. O sea, Isaac Asimov ya dijo hace décadas que el problema fue en el momento en que se empezó a dar igual importancia a la ignorancia de uno que al conocimiento de otro. El momento que tú pones un micrófono por igual a un negacionista del cambio climático y a un científico, dejándoles hablar como si los dos tuvieran argumentos, estás asentando ese pensamiento mágico, supersticioso y negacionista, ¿no? Que se supone que no hay que hacer nada porque todo se va a arreglar solo o porque no pasa nada, porque no es para tanto. Lo que pasa, Carlos, si me permites, tú estás hablando Entonces, del componente de la estupidez, que es muy importante, lo dices además con el fin de llevar a gente hacia el voto. Lo que pasa es que no crees que al final lo que se pretende es dinero, poder y dinero. Es decir, al final estamos hablando no, de bueno, cuestiones en las es cuales que, se claro, por pretende. supuesto, es lo Al que te final es la acabo de historia de los decir. de arriba con los de Tú, abajo, ¿no? Contra los de siempre es la abajo. misma historia. Eso es la misma historia toda la vida. Vamos a ver una cosa. Evidentemente, estos que van con los sombreros de papel de aluminio en la cabeza y viendo las estelas de los aviones y diciendo que te van a meter un chip con una vacuna, esos votan. En España a Vox y en parte al PP. En Estados Unidos a Trump. En Brasil a Bolsonaro. Generar este clima de negacionismo, de ignorancia, de superstición, tiene, claro, un designio político y económico muy claro, que es mantener, llevar al poder, a lugares de decisión, a personas que van a tomar políticas retardistas, negacionistas, cortoplacistas frente a este problema, que por supuesto no van a entrar en colisión ni con los intereses de las grandes corporaciones de combustibles fósiles, ni con todas las industrias contaminantes. Mientras se desliza en la sociedad otra idea que a Badak, mi rinocerontal, haría mucha gracia, la causaría, bueno, gracia no, seguramente le causaría mucho estupor, que es tú, Jesús, y yo, Carlos, cuidado con usar pajitas de plástico o bolsas de plástico, vete con tu bolsa de tela al supermercado. En ti está salvar el mundo. No, en ti y en mí está el tener una conciencia individual que nos haga sentir bien y que sí, unas pequeñas acciones, muchas pequeñas acciones siempre suman, por supuesto, y hay que hacerlas, pero no bastan. Por eso vengo repitiendo y lo vuelvo a repetir aquí, porque soy muy pesado y porque es un mantra que hay que instalar en la cabeza de la gente, sensible y con dos dedos de frente. El mayor acto de ecologismo que se puede realizar, os lo digo yo y os lo dice una rinoceronta indonesia del siglo XVI, es ir a votar. Es ir a votar y no permitir nunca que un negacionista, que un retardista sea tu consejero de medio ambiente en tu comunidad autónoma o tu concejal de transporte y movilidad en una ciudad. No permitir, no poner en el poder a personas que toman decisiones que afectan a nuestras vidas, a la calidad del aire que respiramos. Es curioso lo que hablaba antes del dinero, ¿verdad? Personas que se dedican a arrancar árboles. ¿Eh?
Sí, no, No, personas, personas, hablas por cierto de personas que se los dedican a árboles. arrancar Aquí, por árboles, ejemplo, hay movilizaciones ahora contra la tala y este tipo de claro, historias. pero Ujú, y eso hay que hacerlo, y eso es una señal de que algo puede cambiar, y esa es la ecoesperanza. Frente a la ecoansiedad, ecoesperanza. Se pueden hacer cosas, podemos hacer cosas, pero empecemos por tener muy claro que esto es un tema político y que la destrucción del medio ambiente responde a intereses económicos y políticos cortoplacistas. Y que eso solo se combate votando, al margen de que tú luego en tu vida diaria hagas todo lo que puedas para moverte de una manera menos contaminante y reducir tu huella de carbono y comer menos o eliminar la carne de tu dieta. ujú. Eso es otra cosa. Ujú. Política y Pero economía, el acto, permíteme que te diga, porque me llama la atención mucho. Estamos hablando de poder, de dinero y de conocimiento o estupidez y de participación y movilización. Cuando hablábamos del dinero, me llama la atención otra noticia que es de hoy mismo, ¿no? Como estamos viendo la salida de Vox del gerente del partido en mitad de un tiempo en el cual se está conociendo pues, lo que ha determinado el Tribunal de Cuentas sobre los movimientos de dinero a través de cajeros automáticos, el trasvase de millones de euros desde el partido de Abascal a la fundación. Y estamos en un goteo de salidas de Vox. No están precisamente en su mejor momento, están en crisis claramente. Se fue Espinosa de los Monteros, acaba de dimitir la consejera, la única que tenían en el gobierno de Extremadura, se va el gerente, que pasa por ser quien era el cerebro económico. Es decir, al final la pasta también es lo que les está llevando a una serie de disputas y ojo con los que hay detrás, que al final hay grupos ultracatólicos, etcétera, etcétera, bueno, que pero van es que fiados. eso, asombrarse de eso es absurdo. Vox nunca ha sido otra cosa que un chiringuito económico a mayor beneficio del señor Abascal y cuatro amigos suyos, montado en base a exacerbar las pulsiones nacionalistas de gran parte de la población de este país, pero nunca ha tenido otro objeto más que forrarse. Esto es estar en política para forrarse, no estar en la política ni para mejorar nada de la vida de la gente. En general, todos los fascismos son teorías de la negación. Es no a todo, no a cualquier cambio, no a cualquier progreso. Y manejan pues estos discursos que apelan a lo identitario, a lo irracional, al odio, al distinto, al diferente, al de fuera, al que tiene otra sexualidad. Y en base a eso, y a agitar esas banderas, pues se montan un negociete que al parecer hasta ahora les ha salido muy rentable, ¿no? Este señor Abascal no tiene un día cotizado en su vida de nada, ¿no? Creo que vive en un casoplón, ¿eh? Más grande que el del Coletas, que ese sí tenía cotizado y mucho. Entonces, bueno, esto es así. Y entonces, insisto, metámonos en la cabeza, se puede actuar, pero esto es un problema político que todo solo se puede solucionar desde la política. Es tan importante que nos metamos en la cabeza que la política es eso, la política es que no quiten los carriles bici, que puedas respirar un aire más limpio, que protejan los acuíferos, que no los saqueen para ganarse un puñado de votos de unos agricultores. Tenemos que ir a un cambio de paradigma. Esto es insostenible. Hablabas del paradigma. ¿Qué puede estar ocurriendo, a tu entender, en un mundo en el cual las grandes energéticas están alcanzando beneficios récord? Lo mismo ocurre con la gran banca, lo mismo ocurre con las cadenas de alimentación, con los que manejan las materias primas. Están alcanzando los mejores beneficios, pero la ciudadanía está viendo cómo su poder adquisitivo se reduce y tiene que pagar cada vez más por la luz, por el combustible, por la compra para llegar a fin de mes, por la vivienda. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Pues está pasando una cosa muy sencilla de entender. Es la culminación perfecta de la última gran revolución que triunfó en el mundo, que fue la neoliberal. Es la mercantilización de todo. ¿Cómo se entiende que en un país, si tú eres una persona joven, en un país como el nuestro, una persona joven, no se pueda comprar una casa, que sea imposible materialmente, no pueda ni siquiera alquilar una casa? Mientras los inmobiliarios y los fondos de inversión que han gentrificado todas nuestras ciudades se están forrando. Eso, y vuelvo a Badak, porque yo he venido a hablar de mi libro. Vamos a ver No, una no, es que cosa. son temas que están muy Badak presentes siente, en el libro, la Badak, temática esta. claro, es que yo escribo una novela y le doy voz a una rinoceronta y la sitúo en el siglo XVI para hablar de hoy. Para mí, yo vivo en el 2023. Yo hablo del mundo que a mí me preocupa. Lo que pasa es que me apoyo en otras cosas y sobre todo con esa intención de mostrar que esto no es de ahora, que esto viene de largo.
¿Qué le pasa a Badak cuando ve a los monos sin pelo? Que cae en el estupor. Y cae en el estupor, yo diría, por dos cosas principalmente, a grosso modo. Por supuesto hay excepciones y si pones muy tiquismiquis podrás encontrar excepciones a esta norma, pero son dos normas que yo digo generales que aplican en el reino animal. Una, no hay ningún animal que mate por crueldad innecesaria. Los animales matan o para cazar o para defenderse, en el 99% de los casos. Y desde luego lo que no hay es ningún animal que mate a otro animal por ideas. Eso es una primera causa de estupor. La segunda cosa que más asombra a Badak cuando contempla a los monos sin pelo, y esto tiene que ver, y te estoy respondiendo tu pregunta, es la codicia. La codicia de los monos sin pelo. Ella convive con los habitantes de esta isla de Pau, que yo me he inventado en las Molucas, y luego ve llegar a los castellanos. Y en ellos aprecia esto, la codicia. ¿Por qué en las manadas de monos sin pelo, en los grupos de humanos, siempre dirigidas por un macho muy viejo que ni siquiera está en edad de fecundar o de competir en fuerza física con otros machos más jóvenes? Todos los monos sin pelo consagran sus vidas a que ese acapare toda la riqueza. Todos los monos sin pelos incluso están dispuestos a dar sus vidas porque ese macho viejo, ese rey, ese jefe, ese empresario, acapare y gane más de lo que necesita para vivir él y seguramente sus hijos y sus nietos. Esto es una metáfora, evidentemente, del estupor que a mí me causa, por ejemplo, Porque que haya trabajadores que voten a... hoy en día, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿qué componente verías económico? ¿Cuáles son para ti los poderes económicos y qué consecuencias ves en, pues lo que decías, en la ciudadanía? Es Bueno, decir, pues, ¿crees que pueden llegar a votar incluso a sí, sus, a sus claro, el estupor de la verdugos? rinoceronta hoy, ¿qué es? Claro, pues el estupor de la rinoceronta no es más que la traducción, la traslación muy bien escrita a esta fábula de mi estupor ante el fenómeno del trabajador que vota a la derecha, del trabajador que vota a sus verdugos, del trabajador que vota a quien le va a recortar las ayudas, a quien le va a dejar sin comedores en las escuelas, a quien le va a dejar sin hospitales públicos. Y todo el aparataje y marco ideológico fomentado y construido para que eso pase, para decirle que es mucho más importante poner una bandera de no sé cuántos metros en la Plaza de Colón que su hijo pueda comer gratis en una escuela. Y van y votan. En Madrid ha arrasado la derecha. Todos estos que se preocupan tanto por el medio ambiente, pero luego van y votan en mayoría absoluta a una señora que dice que el cambio climático se combate poniendo una maceta en una ventana. Ese es el nivel. Entonces, en eso se traduce. Eso es una crítica también que yo hago en la novela. Ese trabajador que piensa que es que, claro, que sus intereses fiscales son los mismos que los de Amancio Ortega y que si a don Amancio le bajan mucho los impuestos, pues algo le va a caer a él en el cazo. Bueno, pues eso son décadas de instalar marcos mentales en la mente de mucha gente. Y eso es lo que a mí me causa estupor, que les funcione, que aún les funcione. Estamos en tiempos en los cuales, curiosamente, el libro Badak tiene cuestiones identitarias, de la patria, bueno, incluso de colonizaciones, pero estamos en tiempos en los cuales también se está hablando mucho del tema identitario, ¿no? Amnistía sí, amnistía no, se rompe España, no se rompe España. ¿Por qué seguimos instalados todavía en esos mensajes y en esos discursos en torno a la patria en el año 2023? Bueno, vamos a ver, partamos de una verdad obvia. En la historia no existe, existen los hechos. Y la historia es cómo cuentas esos hechos. La historia se escribe siempre a posteriori y de forma exculpatoria para justificar los hechos y para darte una narración. Como sociedad, como individuos, necesitamos narraciones para organizarnos. Yo creo, yéndonos ya, que yo sé que es tu mayor preocupación, a lo estrictamente actual, que creo que el revisionismo este neoimperial, el revisionismo que hace la derecha, apoyado en libros funestos como este de Roca Barea, de Imperiofobia, o este documental que anda circulando por ahí, que ponen cada tanto en la 2 el de la primera globalización, vendiendo las bondades de todo aquello, como que, bueno, básicamente lo hicimos todo estupendamente. Bueno, la recuperación de esto
de esta pulsión imperialista o neoimperialista de la derecha en nuestro país tiene mucho que ver con eso, con la exacerbación de los sentimientos identitarios nacionalistas, en este caso del nacionalismo español, ante el auge de los nacionalismos periféricos en el 2006, especialmente el de Cataluña. Entonces, ahí se empiezan a montar narrativas y entonces de repente ves a este señor, Abascal, salir con un morrión en un balcón y cosas de esta. Bueno, tenía ya el antecedente de Aznar vestido del Cid, pero bueno. Pero eso es una actualización de esto. Entonces, cuando tú quieres alimentar las bajas pasiones nacionalistas, yo soy antinacionalista. Yo no creo que haya ningún nacionalismo bueno. Los nacionalismos siempre son confrontativos. Tú siempre eres nacionalista contra alguien. Tú siempre eres nacionalista partiendo de una regla de oro. Yo soy mejor que tú porque yo soy de aquí y tú no. Y sabemos a dónde lleva eso, las puertas que eso abre, el racismo y la xenofobia. Así que yo soy antinacionalista, cualquier nacionalismo, ¿eh? El españolista y los demás. No me caso con ninguno. Creo que lo más bonito que podría haber en el mundo es que no existieran las naciones, que todos tuviéramos la conciencia de ser todos ciudadanos de un mismo mundo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la exacerbación del revisionismo histórico tiene exclusivamente la misión de, con el pretexto de, uy, nos hicieron una leyenda negra, en vez de hacer lo que debería hacer con rigor histórico, que es acercarse a los hechos y con un pensamiento crítico a lo que pasó, pues se inventan su versión, sus cuentos de hadas. Entonces pasan de criticar a la leyenda negra, se saltan la barda completamente y se van al otro lado. Entonces hacen la leyenda áurea, no ya blanca, áurea. Esto fue una maravilla, esto no sé qué, y ahora vamos a estrenar un musical de los amores de Malinche con Cortés y cosas de este tipo. Bueno, eso no tiene eso tiene una utilidad política presente y es exacerbar el nacionalismo de mucha gente que enlaza con lo que hablábamos antes. Mucha gente que anda más preocupada de estos temas de España se rompe que de sus condiciones materiales de vida o de sus derechos. Esa es la función también de los nacionalismos. ¿Cree Carlos Bardem que va a haber gobierno? Sí, no, ¿y por qué? Sí, sí, va a haber gobierno, estoy absolutamente seguro de que va a haber gobierno. Y es más, yo creo que ya tienen todo hablado y más que hablado y estarán cerrando los flecos de las diversas. Porque a nadie le interesa una repetición electoral, por eso va a haber gobierno. Y a menos que a nadie, yo creo, a los nacionalistas catalanes. ¿Por qué? Porque seguramente subiría el PSC y bajarían ellos. No es un buen escenario para nadie, salvo para Feijóo, que para él, bueno, en teoría, porque yo creo que no iban a cambiar mucho las cosas para el PP, pero para los demás partidos no tiene ningún interés ir a una repetición electoral. Es Si hay más, un, habrá gobierno y habrá pacto de legislatura, no de investidura, de legislatura. si hay un gobierno, preside Sánchez, pero depende de apoyos como Junts, el PNV. ¿Tú le llamarías gobierno progresista? Bueno, el gobierno sería el que conforme el PSOE con Sumar y los partidos dentro de Sumar. Para mí eso es un gobierno progresista. Los otros son apoyos de investidura y apoyos de legislatura. No estarían en el gobierno, no creo que estén en el gobierno, porque va contra su esencia. No me imagino un señor de Junts reclamando sentarse en el Consejo de Ministros. Sería una antinomia, ¿no? No tendría mucho sentido. No, yo estoy convencido de que habrá gobierno, claro que sí, y habrá una legislatura más larga de lo que muchos desean. Ujú. Y si tuviera que preguntarte en 30 segundos una medida que les pedirías, una. Joder, no lo sé, una medida que... Abolir la ley Mordaza estaría bien de una puñetera vez. Dicho queda. Además, me parece una buena medida que compartimos y muy simbólica. Carlos Bardem, Badak, un libro muy recomendable, igual que esta charla, te lo agradezco. No te Comprad calles. Badak, que está muy bien, Yo os aquí vais lo a tengo divertir y lo mucho compré. Hay que y decirlo que no me lo regalaste, yo lo compré. tú lo hiciste y fuiste a la presentación. Une lo útil, la enseñanza, a lo agradable, el entretenimiento. Cuídate, Venga, Carlos. Ánimo. un Abrazo. beso, tío. Chao, amigo. Chao, chao.